Marimata y estoy bien, gracias. Um, Vamos a empezar con un señor muy viejo con alas enormes. Y el comienzo, el tema la fe y el escepticismo. ¿Qué piensas sobre ese tema y qué piensas sobre el escepticismo y la fe en la historia? Creo que este tema es muy relevante a este cuento porque hay algunas personas que tienen la fe y otras personas que tienen escepticismo. Y por ejemplo, el narrador dice que el paraco tuvo la primera sospecha de impostura al comprobar que no entiende la lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Y en esta parte del cuento, uh, el padre dice que uh, el hombre no entiende la lengua latín y por eso él cree que el hombre no es un ángel. Y mi pregunta a ti es, ¿crees que es necesario entender la lengua de Dios para mantener su fe y para calificar a una persona a un ángel? Um, en el caso de ese cuento, pienso que sí es necesario que el ángel entiende la lengua de Dios, porque esa historia es importante para los personajes en la historia, que tener una cosa que pruebe que el hombre con las alas es un ángel, y porque a ellos tienen la idea que necesitas entender la lengua de Dios. Es necesario que el hombre puede hablar en esa lengua. Y para ese tema también pienso que hay muy escepticismo para los personajes en la historia. Hay una parte que dice, nada de su naturaleza miserable estaba de acuerdo con la alegría de los ángeles. En esa cita de la historia, Padre Gonzaga tiene es muy tiene muy escepticismo de ese hombre con alas enormes, y es necesario que el hombre puede hablar y entender la lengua de Dios para probar que es un ángel. Sí. Cuando hablamos de la próxima tema, la avaricia, ¿qué piensas de esto? Um, Pienso que la avaricia es un tema muy grande en ese cuento, uh, porque Elisenda y su marido Pelayo tienen mucho de la avaricia en la cuenta, especialmente en la parte de cuando Elisenda y su marido tienen la idea que una idea que tapiar el patio y cobrar 5 centavos por la entrada para ver al ángel. Esa parte es muy importante para el tema de la avaricia, porque
aparece que ellos solo quieren dinero y no pueden, no quieren entender el problema que tienen sobre el ángel. Es solo para el dinero. ¿Qué piensas es el tema de avaricia en ese cuento? Sí, estoy de acuerdo contigo sobre el tema de avaricia porque Elisenda y su esposo tienen mucho avaricia en su vida porque cuando ellos les piden a las personas que vienen a su casa para ver el hombre con las alas, uh, Elisenda se compró unas zapatillas y vestidos y se usaban para su ropa para domingos y los dos personas que con el dinero construyeron una mansión para su casa y en mi opinión ellos fueron muy egoístas y no si fuera ellos no encantaría usar el ángel para dinero y usar para maneras malos. Sí, estoy de acuerdo con su opinión. Y el próximo tema de la autoridad, hay muchas cosas en la historia que apoya esa idea de autoridad y su papel en el cuento. ¿Qué piensas sobre la autoridad y en qué casos están ese tema? Creo que el ángel, el hombre, no tiene ningún autoridad en este cuento porque se aparece que él es mudo y no tiene una voz en el cuento y por eso Elisenda y su esposo usarlo para su beneficación y uh, el narrador dice que con varas de hierro en las ventanas para que no se metieron los ángeles, el galinero fue lo único que no mereció atención. Y el narrador dice que Elisenda y su esposo no dan atención al ángel en su casa y él está afuera de su casa y en mi opinión ellos tienen más autoridad que el ángel. Sí, estoy de acuerdo con esa opinión de la autoridad con el marido. Y también pienso que el padre Gonzaga tiene mucha autoridad en la historia. Es un tema que es muy similar a la fe y escepticismo porque padre Gonzaga no sé completamente si su respuesta sobre el ángel es correctamente y necesita que hablar con el sumo pontífice y tener su veredicto sobre si el ángel es un ángel o no. Y en ese caso pienso que es la autoridad de las personas que tienen poder en la sociedad de ese cuento. Cuando hablamos sobre el próximo tema, los milagros,
¿Qué piensas en qué? Um, Pienso que hay muchos casos de milagros en ese cuento porque hay casos de um, hay casos de milagros con el niño que empieza la historia y también las personas que vinieron a la ciudad para ver ese ángel. Um, Pienso que la sociedad es muy dependiente en los milagros y las personas que vinieron a esa sociedad uh, creen en los milagros. En el comienzo de la historia, el niño que fue que no puede comer o no tiene buen salud, y cuando el ángel viene a la ciudad, el niño se vuelve saludable, y ese es un milagro a la sociedad. Y cuando las otras personas oigan ese, las personas vinieron de muchas partes para en busca de un milagro de ese ángel o el Señor con las alas. ¿Y qué piensas sobre ese caso? ¿Piensas que las personas en esa sociedad creen en los milagros, o qué es su opinión de eso? Creo que este tema es muy similar y se relaciona con la fe y escepticismo, porque creo que algunas personas si tienen la fe, ellos pueden creer en los milagros, y por eso um, cuando tú dijiste sobre el niño, y en mi opinión creo que fue un milagro, y um, pero no sé uh, de su esposo y Elisenda si ellos creen en este milagro. Y en el fin del cuento existe un otro milagro, y el narrador dice que Elisenda exhaló un suspiro de descanso por ella y por él cuando lo vio pasar por encima de las últimas casas. Y el narrador describe que el ángel está um, viajar sobre las casas, y en mi opinión creo que este fue un milagro que Elisenda vio cuando el hombre voló, pero creo que Elisenda no tiene la fe, y por eso no creí que fue un milagro, pero en mi opinión existen muchos milagros en este cuento. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y también tenemos el